Miren cómo está el día acá. Y a pesar de eso, el fitito llevándonos para donde quiera, dijo. Está frío como nunca, pobre. Vamos a dejar esto por acá. Y ahora un ratito ya vamos a ir a terminar de hacer el video de los relojes que estamos preparando. Bueno, calmate. Ahora nos vemos. Bueno, ¿cómo estamos, gente? ¿Todo bien? Tenemos acá un video que habían pedido hace rato ya sobre la instalación de los relojes. Vamos a estar viendo para conectar el cuentavueltas o tacómetro, el manómetro de aceite, el termómetro de líquido refrigerante y el voltímetro. Estos son los que yo tengo instalados en el auto. En otro video voy a explicar por qué elegí estos y no otros. Y vamos a hacer una excepción acá en el manómetro y en el termómetro para explicar los que son de tipo mecánico y los que son de tipo eléctrico. Acá estuve durante estas semanas preparando todo el tema de las instalaciones. Lo transformé en un esquema que va a estar en el Facebook, en la página de Facebook, para que se los puedan descargar y demás. Así que sin perder más tiempo vamos a comenzar para poder ver qué tipo de conexiones podemos hacer en estos relojes en el fitito. Para esto es necesario saber un concepto principal, que es cómo sacar la señal de contacto desde el tambor de arranque. Así que acá tengo tambor de arranque de última para verlo otra vez. Si no voy a tomar mucho tiempo de esto, voy a intentar dejar una pestañita en algún lado de la pantalla para que puedan ver los dos videos que tenemos sobre tambor de arranque y cómo sacar las señales, pero principalmente la señal de contacto aparece a partir de esta patita que en la conexión nueva viene del cable celeste. El color del cable no interesa en realidad, salvo que tenga la instalación nueva. Lo que sí hay que hacer con un probador, con un tester, que también hay un video de cómo armar un tester, acá lo tengo. Hay que ver que la señal solamente el tester prenda cuando vos pones la llave del contacto prendida, ¿no? Cuando activas el contacto. Porque vamos a necesitar que estos relojes se activen solamente cuando vos tenés el auto en contacto y después cuando arrancan, obviamente, ¿no? Eso está explicado acá, así que después pueden leer tranquilamente ahí en la imagen que voy a poner en el Facebook. ¿Qué relojes van a tener conexión al contacto? El tacómetro o cuentavueltas, el voltímetro y el manómetro y el termómetro son eléctricos. Si son mecánicos, estos dos no necesitan señal de contacto para la instalación. Así que lo importante es que, de acuerdo a qué relojes uno quiere instalar, ya dejemos preparado una derivación de este cable del contacto de acuerdo a cuántos relojes vamos a tener. Si por ejemplo yo tengo pensado instalar estos 4 y estos 2 van a ser eléctricos, de la señal de contacto yo tengo que sacar una derivación con 4 cables con la medida correcta donde vayan a poner los relojes. Así después no siguen sacando cable, que les queda todo un matete de cables desprolijo y peligroso, ¿no? Así que si miramos rapidito el tambor de arranque acá, esta sería la patita del contacto de los tambores de este estilo. Si no tenés este tambor hay que buscarla con un tester, no es tan difícil. Cuando vos pones contacto, la que prende el foquito es el que trae señal de contacto. Y si tienen el contacto o el arranque con un botón, una perilla, hay que buscar ese cable y derivarlo desde ahí. En este esquema, fíjense que estaría posicionado de esta manera viéndolo de atrás, ¿no? Así que bueno, el esquema también está en el Facebook. Vamos a dejar esta parte de cómo sacar la señal del contacto solamente acá, y ahora voy a ir explicando reloj por reloj cómo hacer. O cuentavueltas, esto sería el tacómetro o cuentavueltas visto desde atrás. Esto simboliza el lugar donde va enchufada la lamparita, que eso lo voy a explicar después. Los tacómetros básicos traen 3 terminales atrás, una que dice P, una que tiene un símbolo más y una que no dice nada o tiene el simbolito de la masa, ¿sí?
El símbolo P, como dice acá abajo, es la terminal donde vamos a conectar un cable que viene desde el negativo de la bobina de arranque que está atrás. El más es donde vamos a traer la señal del contacto, como vimos recién en la aplicación previa, y la que queda es para hacer masa en algún contacto, o sea, no en un contacto, sino en algún tornillito o algo que esté agarrado a la chapa del auto. Tiene que hacer buena masa, si no el instrumental no funciona adecuadamente. Entonces, lo importante es que traigamos un cable desde el negativo de la bobina. Después, cuando deje llover algún día de esto, voy a mostrar dónde está la bobina, cómo le hice el enganche, pero yo le puse en el tornillito del negativo de la bobina una terminal anillo y lo apreté con la tuerquita que tiene. Y desde ahí traje el cable por el ramal trasero hasta adelante en la consolita que fabricamos para el fitito, y ahí lo pusimos con una terminal hembra enchufado en esta patita. Desde el contacto donde habíamos visto antes, saqué un cable derivado y va al positivo que el contacto que está acá. Y desde acá saqué desde una hembra hasta un anillo y lo puse en un tornillito que iba al chasis, que hace buena masa. Entonces, de esa manera, acá explico lo mismo por si lo quieren bajar del Facebook, Fitino 600, pero en definitiva la instalación quedaría así. Desde el negativo a la bobina con un anillo, sacamos un cable que lo podemos llevar con el ramal trasero hacia adelante en el auto y lo conectamos en la patita P. La patita M lo mandamos a masa y desde el contacto, que en mi auto está ahí con un cable celeste, esto es el tambor de arranque visto de atrás, hacemos una derivación y la conectamos en la patita del más. Si el cuentavueltas tiene luz de corte y tiene otras opciones, generalmente vienen con un manual y te dicen dónde tenés que poner cada cosa y listo. Todo lo que son las lamparitas, los relojes, lo voy a explicar aparte de forma general porque eso es lo mismo para todos. Bueno, acá saqué el cuentavueltas que tengo instalado en el fitito, que es un cuentavueltas SIAP, y quiero mostrarles atrás. Todos los cuentavueltas tienen más o menos lo mismo acá atrás. Tengo un cable que es verde, uno rojo y uno negro. El verde, que aparece con una letrita acá, que no sé si la enfoca la cámara, pero es una letra P, viene desde la bobina, como vamos a ver en la conexión, o como ya vimos. El rojo viene del positivo del contacto, tiene un simbolito más, y el negro tiene un piturrito que está enganchado a la carcasa que indica que es la masa. Después tiene para la lamparita que va a ir aparte, o la podemos conectar a la misma masa, depende, pero básicamente es esta la conexión. En la P, el cable que vamos a traer desde atrás desde la bobina, en este el que sacamos del contacto, que tiene un más, y la masa. Eso es toda la ciencia que tiene. Uno de los más fáciles realmente de instalar, no tiene absolutamente nada de complejo, tiene dos patitas atrás que generalmente, esto lo estoy mostrando de forma universal con un esquema, ¿no? Tiene un lugar que es para el positivo y uno que es para masa. La masa la ponemos con un anillito en algún lugar donde haga masa, es algo que toque la chapa, ya está. Y esta es un cable que viene derivado del contacto del tambor de arranque, una de las derivaciones que hicimos. Lo ponemos con una fichita hembra, con otra fichita hembra este cable y ya quedó conectado. Es un reloj muy útil, no es peligroso, se instala en una patada, queda bien y da información muy importante para saber si realmente en qué voltaje está trabajando el alternador cuando, por ejemplo, el auto está prendido. Debería estar marcando con el auto prendido casi 14, ¿sí? No pasarse de eso ni marcar menos, porque eso también en algún momento, cuando haga el video de cómo interpretar los relojes, va a estar aparte, lo vamos a ver en detalle. Eso es el voltímetro. Sacamos del contacto, llevamos al que diga positivo y el otro va a masa, y eso fue todo lo que necesitamos para el voltímetro. Vamos a poner ahora el manómetro, o sea el de presión de aceite, y el termómetro de líquido refrigerante o agua cuando son eléctricos. Las conexiones básicas son que va a tener un polo que muestra marcado con un puntito, o de acuerdo a la marca que compren lo va a especificar, que es la señal del contacto. Fíjense que por eso expliqué primero de dónde sacarla, ¿no? Va a tener uno que es para hacer masa y va a tener otro que es señal. A veces tienen una letrita o alguna muequita que hablan de señal. ¿Qué es eso de la señal? De acuerdo a si es para aceite o si es el medidor de temperatura de agua, tienen sensores distintos que van en lugares distintos atrás. Pero van a requerir de un cable, porque son eléctricos, que lleven la señal desde el sensor
hacia el relojito, por decirlo de alguna manera. Entonces, si esto fuera el manómetro, en el caso de lo que es aceite, ponemos una de las terminales, la que corresponde a masa, la otra tiene señal del contacto, y la del sensor iría hasta el sensor de aceite, que va con un acople a nivel del bulbo de aceite, que les voy a mostrar dónde está en el fitito. Y acá, si fuera en vez de aceite para la temperatura del agua, trae otro sensor que en vez de ir al lugar del aceite, obviamente va generalmente en la torreta del termostato. También tengo que buscar una foto y ponerla. Lo que pasa es que está lloviendo espantoso y no puedo salir afuera. Así que, en caso de ser la instalación para el manómetro de aceite o para el termómetro de agua de tipo eléctricos, lo único que vamos a tener que hacer es sacar un cable adicional respecto a estas dos conexiones, que son las mismas de siempre, que vayan hasta el sensor que corresponde, ya sea de aceite o de agua. Y en el caso de que, bueno, ahí está, ¿no? Es lo mismo. Esta señal que viene del contacto, una que va a masa y las otras que va a un sensor o al otro sensor respectivamente. Lo que tiraríamos hacia atrás es un cable en este caso, en los medidores eléctricos. En el caso de los medidores mecánicos, lo que va a pasar es que pueden ser también manómetros de aceite o termómetros para la temperatura del agua, pero mecánicos, no tienen ningún tipo de conexión eléctrica. Esa es la gran ventaja, como pongo acá, ¿no? Lo único eléctrico que tendrían es la instalación de su foquito. Pero en el caso del reloj mecánico de aceite, lleva un tubo que se enrosca en esta porción, trae como una rosquita, se enrosca, y ese tubo lo tenemos que pasar, como dice acá, idealmente por el túnel central de la calefacción que tiene el fitito, sacarlo por atrás y llevarlo hasta el acople donde está el bulbo de aceite. En el caso de que fuera el termómetro, pero mecánico, trae un capilar que no hay que doblarlo mucho, porque si se quiebra ya deja de funcionar el gas que lleva adentro, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que ir estirando ese capilar con mucho cuidado. En la punta tiene como un tubito que es el que va metido en el acople del termostato. Entonces, si vamos a instalar dos relojes mecánicos, uno de aceite y uno de agua, podemos llevar tanto el de aceite como el tubo de agua por dentro del túnel de la calefacción, sacarlos por detrás y conectarlos donde corresponde. El de aceite va en el acople donde estaría también el flexible de aceite, donde está el bulbo, y en el del agua generalmente se hace con tipo una L chiquitita en la base del termostato y arriba le enroscamos el capilar. Eso es todo lo que hay que hacer en la instalación mecánica. Voy a hacer un video en algún momento explicando mi punto de vista acerca de la diferencia entre mecánico y eléctrico en estos dos relojes, manómetro para el aceite o termómetro para el agua, ¿sí? Y ahí cada uno puede elegir qué le conviene para su instalación. Tienen ventajas y desventajas, como todo, ¿no? Dejó de llover un segundo y les muestro acá. Esta es la bobina. Este es el negativo, este es el positivo de la bobina. Lo que hice para el cuentavueltas es sacar este cable verde, le puse un anillo, que no sé si va a enfocar esto o no, pero se nota acá sobre la tuerquita, un anillo, y lo mandé hacia adentro, siguiendo el ramal, para la pata P del cuentavueltas. Justamente ahí se ve bien. Terminal negativo, tiene un menos, ahí iría el cable verde. Y acá atrás, esto que está acá, es la torreta del termostato, donde llega una de las mangueras justamente que viene de la tapa de cilindros para el líquido refrigerante. Y acá atrás de todo se ve, ahí atrás, donde estoy apuntando con el dedo, no sé si se va a ver bien, a ver ahí, eso que está ahí atrás, es el acople que está sobre la base del termostato, ahí se ve que es como una L, y eso que está enroscado es el capilar del reloj mecánico de temperatura de líquido refrigerante. Esta manguerita verde es la que no se tiene que doblar por ningún lado, si no se chinga no anda más. Y de este lado, esto es el flexible de aceite, que llega hasta un acople, ¿no? Como se ve acá, donde está enchufado a su vez el bulbo de aceite. Entonces, el reloj mecánico va a medir a través de esto, que está conectado con una manguerita de 4 metros, que va por dentro del túnel hasta el reloj mecánico. Entonces, para poder terminar con esta parte, esto es el resumen de todo. Todos los relojes, ya sea tacómetro, voltímetro, presión de aceite, temperatura del agua, por ejemplo,
Si son eléctricos, van a requerir de una conexión directa desde el contacto, así que esa parte repásenla. Masa van a tener que tener igual, y los únicos que no tienen conexiones de tipo eléctrica son el de presión de aceite y el de temperatura del agua cuando son de tipo mecánicos. Lo único eléctrico que van a tener es la instalación de los foquitos, que se resume con este esquema. Vamos a tener que hacer un circuito, después voy a mostrar cómo se hace en otro video, pero donde tomemos para una de las patitas de los foquitos de los piojitos luz desde los cables de la posición del auto, que generalmente, buscando la tecla que tenemos la posición, es un cable doble amarillo o un cable doble principalmente, y el resto de las patitas las vinculamos a un solo cable que tenga todas las masas. Entonces cada vez que ponemos la posición ya se prenden automáticamente las luces de todos los foquitos de los relojes. Lo importante acá es tener en cuenta que hay que buscar la señal de contacto y seguir cada uno de los pasos de acuerdo a qué tipo de reloj uno quiere instalar. Si no viste ninguno de los otros videos, fíjate dentro de las listas de reproducción, compartilos, suscríbete si no te querés perder los otros temas. Se vienen un montón de otros temas. Yo acá tengo anotado algunos que son derivados de esta parte de relojes. Voy a explicar por qué elegí estos relojes, la diferencia entre los mecánicos y los eléctricos, y también voy a mostrar una forma en la que uso el tacómetro para usarlo como un velocímetro, entre comillas, indirecto, ¿no? Así que por ahí, si hay alguien que le gusta competir y eso, capaz que les es útil en el caso de no tener un velocímetro. Así que esperen los últimos videos que voy a estar subiendo. Pueden visitar el Facebook para los esquemas que voy a estar dejando ahí, y tenemos el Instagram donde también vamos subiendo algunas cositas del fitito y demás. Muchas gracias, y este video fue gracias al tema del que llegamos a más de 100 suscriptores, así que si seguimos subiendo seguramente van a venir otros tipos de contenidos también. Nos vemos.